Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén aquí nuevamente en su espacio de análisis y opinión generado desde la provincia, desde acá, desde el norte del Cauca, que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy muy complacido de cumplir con ustedes esta cita virtual de cada 8 días. El día de hoy, como ustedes pudieron ver al inicio, tenemos una videocolumna que hemos denominado 3 en 1. Y dado que esta va a ser la última emisión por este año, no se preocupen, de la conversa de fin de semana, quisimos recoger 3 temas, hacer como 3 microcolumnas en una sola, sobre los aspectos, eventos, personas que han generado opinión pública en lo local, en lo nacional y a nivel internacional. En lo local, una más de la actual administración municipal de Santander de Quilichao, que tiene que ver con la posibilidad de un nuevo impuesto que azote los ya muy golpeados bolsillos de los quilichagüeños y quilichagüeños. A nivel nacional, 2 temas que están generando debate, que ustedes lo han podido visualizar y oír esta semana, el que tiene que ver con los gestores de paz y la reforma política que está actualmente en trámite en el Congreso de la República. Y finalmente un análisis de la posición del actual gobierno del Pacto Histórico frente a la crisis institucional, social y política de Perú. Esos son los 3 aspectos que queremos tocar el día de hoy en esta emisión especial de 3 en 1 de la conversa de fin de semana, en esta última emisión de diciembre del año 2022. Antes de arrancar con la conversa, con las 3 de hoy, permítanme dejarlos con 2 mensajes. Uno, la presentación del espacio de la conversa y el mensaje importantísimo de nuestros socios estratégicos de Mincal Natural. Acuérdense ustedes, Mincal Natural distribuye productos alimenticios y medicinales elaborados por las comunidades indígenas de acá del Cauca, la comunidad Nasa. Así como también son distribuidores oficiales de la cerveza artesanal Cannabis Dorada. Entonces, antes de arrancar y pidiéndoles el favor de que no se desconecten, vamos a arrancar con la presentación del programa, el mensaje de Mincal Natural, y ya regresamos con esta videocolumna 3 en 1. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos. Qué bueno que estén todavía aquí con nosotros en su espacio de análisis y opinión, alternativa independiente de la conversa de fin de semana. Antes de arrancar con la primera, que tiene que ver con una última actuación de la actual administración municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcaldesa, la señora Lucia Amparo Guzmán, permítanme recordarles a quienes apenas están conectando de darle compartir, ni más faltaba, que esta es la última emisión por este año de la conversa de fin de semana. Sin embargo, vamos a seguir subiendo material en nuestras redes sociales. Les invitamos a que le sigan dando manito arriba, me gusta, al fanpage de la conversa en Facebook, que se sigan dándole botoncito de suscripción y a la campanita de nuestro canal de YouTube para que les avise cada que subamos. Y vamos a estar subiendo material a nuestro blog, laconversafindessemana.blogspot.com. Pero sobre todo vamos a subir material de audio a nuestros podcasts de la conversa de fin de semana. Y ustedes los pueden escuchar en Spotify,
en Anchor.fm y también en Google Podcast. Le dan la conversa de fin de semana y ahí encuentran el material de audio que vamos a subir. Bueno, como dicen los cantantes, vámonos con la primera, que es en lo local. Esta microcolumna, la primera de estas 3 de hoy, la hemos titulado Una más del duquismo. ¿Y por qué dirán ustedes, por qué del duquismo si está hablando del gobierno local de Santander de Quilichao? Porque quienes han seguido la conversa de fin de semana saben muy bien las similitudes que hemos demostrado en este espacio que tiene el actual gobierno municipal de Santander de Quilichao en cabeza de Lucy Amparo Guzmán y de su grupo político que dirigen los 2 exalcaldes Luis Eduardo Grijalva y Carlos Julio Bonilla, con los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de Iván Duque. Han sido aliados, fueron aliados, y esa junta, esa cercanía, pues se ha reflejado en este último gobierno de la señora Lucy Amparo, en su forma de gobernar, muy parecido en la forma en que gobernó, tristemente, el gobierno del señor Iván Duque. Se parecen, y aquí estamos tratando de señalarlo, de hacerlo ver, y estamos recogiendo incluso inquietudes de muchos de los ciudadanos de Quilichao, en que al igual que el gobierno uribista de Duque, este último tramo de la gobernación, de la alcaldía de Santander de Quilichao, se parece en ese afán de raspar la olla, de dejar sin recursos a la próxima administración, con tal de cumplir los compromisos electoreros, clientelares, amiguistas, que este grupo político del señor Carlos Julio Bonilla y Eduardo Grijalva, que ahorita pues encabeza también la señora Lucy Amparo Guzmán, pues se han acostumbrado aquí a nivel local. Ustedes ya lo escucharon aquí, una primera señal de alarma cuando presentaron y hicieron aprobar con las mayorías que tiene el Consejo un proyecto de acuerdo municipal en el que engrosaron, en contra de todo sentido común, la burocracia de la administración municipal. Y no precisamente para llenar vacantes necesarias como las de los docentes, sino a nivel administrativo. Detrás de la fachada de la certificación, que si bien es cierto podría discutirse y podría debatirse e incluso justificarse, lo que no se justifica en momentos de estrechez como los que viven las finanzas municipales es que se incremente la nómina, la burocracia, creando unos cargos que no van a cubrir las necesidades reales de las comunidades, como son los docentes o como la infraestructura física de las instituciones educativas. Bueno, de eso ya hablamos. La última perla, la última del duquismo aquí en Santander de Quilichao, tiene que ver con la propuesta última de la administración de doña Lucy Amparo Guzmán aquí en Santander de Quilichao, que me imagino y tristemente vamos a tener que registrarlo también, ojalá que no, ojalá nos equivoquemos, que con sus mayorías en el Consejo van a aprobar una nueva carga económica para los ciudadanos de Quilichao y que tiene que ver con la imposición del alumbrado público. Pago un impuesto al alumbrado público. No nos vamos a detener en ese análisis a profundidad porque ya lo habíamos hecho anteriormente acá, que tiene que ver con el lío jurídico que tiene el municipio de Santander de Quilichao con la Compañía Energética de Occidente, de propiedad del hombre más rico de Colombia, de don Luis Carlos, pero que, entre otras, pues tiene como víctima a la comunidad de Santander de Quilichao. Eso es un análisis que aquí ya se ha hecho, no lo vamos a reiterar, pero lo que queremos llamar la atención es que en estos momentos de afugias económicas, a portas de la agudización de la crisis económica que ya el mismo gobierno nacional ha anunciado, analistas económicos de renombre han anunciado, esta administración que acaba de aprobar un acuerdo municipal para engrosar la nómina municipal con unos cargos no necesariamente urgentes
ni que satisfagan las reales necesidades en educación, ahora le va a cargar la ineficiencia, la incapacidad, la inoperancia de los gobiernos de su grupo político, el del señor Bonilla y el señor Grijalva, que ella representa actualmente, en torno a ese lío económico y jurídico que tiene con la Compañía Energética de Occidente, que se refleja en el alumbrado público. Otro impuesto más. Ese sí no para engrosar el gasto social, sino para engrosar los bolsillos de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del aseo, y que nada tienen que ver con la realidad social y económica que sufrimos la mayoría de los colombianos y la mayoría de los quilichagüeños. Hay una cantidad de disculpas que, leyendo brevemente el proyecto de acuerdo, argumenta la señora alcaldesa para imponernos un castigo más económico a nuestras ya muy averiadas economías particulares. Esta hace mención de unas facultades que le dan, pero si leemos bien, esas facultades son discrecionales de cada mandatario local. Es discreción suya, y ya con esta terminamos la primera, doña Lucia Amparo Guzmán, alcaldesa de Santander, es discrecionalidad suya como alcaldesa cargarnos con más impuestos, ese impuesto, el del alumbrado público, o no. Usted tendría que haber ponderado, y ojalá lo haga, ponderar la actual crisis económica nacional, bueno, nacional no mundial, en la que estamos ahorita, en la que los recursos económicos de la mayoría de las familias a duras penas dan para sobrevivir, versus las necesidades de cubrir un gasto que efectivamente es necesario y tiene que ver con la seguridad y con el bienestar de los ciudadanos, que es como el alumbrado público, pero que no puede ser supeditado al remedio de meterle la mano a los bolsillos a los ciudadanos para borrar, para tapar, para enmendar la ineficiencia de 20 años del gobierno de su grupo político, cuando no fueron capaces de encontrarle una salida ni jurídica ni política al problema de la deuda con la Compañía Energética de Occidente. Entonces, esa ineficiencia, esos malos gobiernos, esas malas administraciones de su grupo político, el de don Carlos Julio y de don Eduardo, no la tenemos por qué pagar los ciudadanos del común. Piénselo bien, señora alcaldesa. Las facultades, en los considerandos de su proyecto de acuerdo, dicen que es facultad suya, es discrecionalidad suya. Entonces, utilice algo del sentido común y trate de buscarle otra salida, no esta facilista de cargarle más impuestos a la ciudadanía quilichagüeña. Al igual que el gobierno Duque, para tratar de remediar su incompetencia, le dejan el chicharrón a las próximas administraciones. Esa apenas pues la punta del iceberg de todo lo que habría que discutir. Esperemos que los señores concejales también entren en razón y no sigan como comité de aplausos o como comité de publicidad de la actual alcaldesa. Está bien, estamos a puertas de un año electoral y créanme que cargar con impuestos a la ciudadanía no les va a traer muchos réditos electorales. Terminamos la primera y, como dicen los chalchaleros, se fue la segunda. Bueno, para esta segunda de las 3 de hoy, pues era obligatorio tener que tomar los dos temas que han generado opinión pública a nivel nacional. La una que inclusive tratamos aquí en la conversa pasada de hace 8 días, que tiene que ver con las reacciones que suscitó y todavía sigue suscitando la propuesta del gobierno del Pacto Histórico en torno a
nombrar como gestores de paz a algunos de los jóvenes participantes en las jornadas de protesta de los años pasados y que, como lo decíamos en la conversa pasada, aún no han sido vencidos en juicio, y es que ni siquiera se les han imputado cargo, para que se hiciera un poquitico de justicia. Ustedes han sido testigos de todo el desarrollo jurídico, inclusive que se ha dado de esa propuesta, a punto tal de que ya hay un decreto presidencial, pero que al parecer no ha sido leído, o si ha sido leído ha sido mal interpretado, o no fue leído de adrede por la llamada gran prensa nacional, ni mucho menos pues por la oposición de este país, los voceros de la oposición, que son lo mismo, es decir, los medios de comunicación. Cuando uno lee el decreto, cuando uno le presta atención a las explicaciones que han dado tanto el ministro de Gobierno como el ministro de Justicia en torno a cómo sería el mecanismo de estos nombramientos de los gestores de paz, cómo serían los mecanismos para que pudieran salir de lo que algunos creemos y es injusto e ilegal encarcelamiento, nada tiene que ver con lo que le han venido informando a la opinión pública nacional. Se presenta es que Petro va a sacar a unos maleantes, a unos delincuentes y les va a dar plata. Esa es la noticia que nos están dando en estos días y que nos van a seguir dando. Petro va a liberar a unos delincuentes y fuera de todo eso les va a pagar. Si ustedes hacen un barrido por las redes sociales, por los noticieros de televisión, radio y miran la prensa, los portales de noticias, muchos de estos portales ustedes ya saben muy bien quiénes son los amigos del uribismo. La noticia que dan, el enfoque, el análisis que dan es ese. Petro va a sacar unos delincuentes de la cárcel y fuera de todo eso les va a pagar una plata. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Porque vuelvo e insisto, hay que leerse el decreto y hay que recapitular en lo expresado por los ministros y por el mismo Gustavo Petro, cuando dice que en últimas estas personas serían sujetas de la revisión de cada uno de sus casos particulares para evaluar si efectivamente se puede acoger o no a esta medida extraordinaria de ser nombrado como gestor de paz y por lo tanto ser suspendida la medida de aseguramiento, que vuelvo e insisto, muchas de ellas son ilegales y los abogados consultados también lo estiman así. Muchas de las medidas de aseguramiento han sido y son ilegales porque la Fiscalía no ha sido capaz de allegar las pruebas ni de emprender el proceso correspondiente para sostener que esas personas sean privadas de la libertad. Pero más allá de esa discusión que es de tipo jurídico, y aquí no la vamos a hacer ni mucho menos la voy a hacer yo, está ese avance en la gestión de paz. Entonces, para terminar esta primera parte de la segunda, se reitera, yo aquí voy a repetir, ese cacareo, esa indignación, entre comillas, de la derecha colombiana no es otra cosa más que la muestra de un clasismo rampante, grosero, y de un oportunismo mediático para desinformarnos a ustedes y a nosotros. No es cierto que se vayan a liberar delincuentes y se les vaya a pagar. Lo que sí es cierto es que hay unos jóvenes que participaron en las jornadas de protesta y que muchos de ellos no han sido vencidos en juicio y que están inclusive privados de la libertad de manera injusta e ilegal. Eso es lo que hay. Entonces, no comamos de cuento, como se dice coloquialmente. Leamos, por favor, los invito a que lean el decreto, que escuchen con atención y que no se dejen obnubilar por la manipulación mediática. Sobre el sueldo a los vándalos y a los delincuentes tampoco es cierto. Esos auxilios no van a ser otra cosa diferente que los auxilios que se prometieron en campaña y que inclusive había prometido el mismo gobierno de Iván Duque para los jóvenes colombianos que no tienen acceso a la educación o al trabajo. Hay que leer, hay que hacer memoria.
Esa es la primerita de la segunda. La segunda de la segunda tiene que ver con la reforma política. Acá ya en la conversa de fin de semana, ya para ir avanzando, a ver si alcanzamos la tercera, ya habíamos señalado, hecho pública nuestra voz de inconformidad con el proyecto de ley de la reforma política. Desde esta muy humilde esquina habíamos señalado aquí en el espacio de la conversa, pero también en una columna escrita, que el gobierno del pacto histórico debería quitar el pie del acelerador de esa reforma política, que habría que analizarla con más detenimiento, que debería deliberarse de las presiones de los partidos tradicionales de derecha y hacerle caso al clamor de las bases populares del pacto histórico y de las fuerzas aliadas al pacto histórico. Hay 3, 4, 5 medidas de esa reforma política que no están calando muy bien en el grueso de la ciudadanía, en el que nos contamos ustedes, muchos de ustedes, pero sobre todo quienes hablan, y que vistas así, uno no encuentra razón diferente que el afán de la clase política tradicional de seguirse repitiendo en las mismas costumbres que nos han llevado al desastre en que estamos actualmente y que se está tratando de cambiar a través del gobierno del pacto histórico y de la bancada de los alternativos y de los progresistas en el Congreso. Pero si la reforma política pasa tal cual como está, creo que, número uno, va a haber una gran crisis al interior del pacto, porque hay uno de los puntos ahí que permitiría que se reforzaran los grandes partidos y se le diera entierro de quinta, de sexta o de 20ª categoría a los movimientos pequeños, movimientos y partidos pequeños. Un reclamo que el mismo Petro había hecho cuando era congresista de Colombia. Hay que ser coherentes. Asimismo, aquí lo hemos planteado, la discusión de las famosas listas cerradas, la puerta giratoria de congresistas a ministros, y lo que no se ha tocado, pero no se le ha hecho mayor énfasis, es en la financiación de las campañas, en la democracia interna de los mismos partidos. Eso no se ha tocado. Entonces aquí humildemente queremos seguir sentando nuestra voz de protesta. Esa reforma política no es necesaria, no es urgente, no hay que correrle a los afanes de la clase política, y el pacto histórico no puede, el gobierno nacional de Petro y de Francia Márquez no puede ceder al chantaje de los partidos tradicionales. No es difícil sumar 1 más 1. Apruébenos esta reforma política para nosotros seguirle, para aprobarle los otros proyectos que ya aprobaron, como el de la creación del Ministerio de la Equidad, como el de ponerle freno al maltrato animal, proyectos que ni más faltaba, todos respaldamos, pero que están cobrando los partidos tradicionales en la reforma política. Entonces, eso va a seguir generando opinión. Nosotros acá no estamos de acuerdo con esa reforma política. No es que estemos diciendo que no haya que hacer una reforma política, porque esa también es una promesa de campaña que creemos que es necesaria, pero no en la forma que se está presentando. Y finalmente, no estamos de acuerdo en la forma en que algunos congresistas aliados han expresado su descontento. Hay otras formas. Pero bueno, eso hace parte de la política colombiana. Y como el tiempo apremia, como dicen los cantantes y los chalchaleros, nos vamos con la tercera. Finalmente, otra de las eventos y de las salidas del gobierno de Gustavo Petro tiene que ver con su posición frente a la crisis política institucional del hermano país del Perú. El análisis ameritaría no una, sino 2 y 3 conversas de fin de semana que creo que el próximo año vamos a afrontar.
el análisis de las crisis políticas que han padecido países como Perú, como Ecuador, como el mismo Chile, mismo Colombia. Pero lo que llama la atención es la incoherencia, nuevamente, de la oposición o de los miembros de la derecha. Para algunos casos, dígame bien, para algunos casos de algunos dirigentes del Centro Democrático o de partidos afines al Centro Democrático, sí tuvieron en cuenta el llamado que ya había hecho Gustavo Petro a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer respetar la voluntad del soberano. ¿A qué me refiero? Un funcionario que es elegido por el voto popular no puede ser suspendido de sus funciones o cesado de sus funciones, sino por una orden judicial cuando haya cometido un delito y se le haya vencido en juicio. De lo contrario, ninguno otro de los poderes, ni el legislativo, ni los entes de control podrían cesar funciones a ningún funcionario de otra rama. Lo acontecido con el señor presidente de Perú, independiente de que seamos afines a la derecha, a la izquierda, al centro, verde, amarillo, negro o zapote, tiene que ver con la institucionalidad misma interamericana. Cuando algunos miembros de la derecha colombiana, de la derecha venezolana, incluso de la derecha peruana, acudieron también a la CIDH para señalar atropellos en contra de los gobiernos que los venían persiguiendo porque no respetaban la voluntad popular que los había elegido a ellos. Y cuando la CIDH efectivamente respaldó sus peticiones y obligó a estos gobiernos a que los restituyeran a sus puestos porque no eran competentes para sacarlos de ahí, entonces la petición de que la CIDH hiciera respetar la soberanía popular era válida y era buena. Pero cuando es para nuestro enemigo político, para nuestro adversario ideológico, entonces es una intromisión indebida en los asuntos internos de otro país. Aquí la derecha colombiana, lo mismo que la derecha peruana, lo de la derecha ecuatoriana, tienen una doble moral, ya lo hemos venido hablando. Cuando les sirve a ellos lo que diga la CIDH en torno a hacer respetar las elecciones, es palabra de Dios. Cuando es para favorecer a sus enemigos políticos o sus adversarios políticos, entonces no es válido y es una intromisión. La posición que tomaron el gobierno de México, el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela, incluso el gobierno de Lula, aunque no es gobierno oficialmente del presidente electo Lula, de respaldar al depuesto ilegalmente presidente de Perú, no es nada más ni nada menos que ser coherente inclusive con jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que también no caigamos en la trampa de la manipulación mediática que está haciendo la derecha de decir que el señor presidente de Perú es otro delincuente que merece el peor de los castigos, cuando ni siquiera le han surtido el debido proceso, cuando quienes han tomado las decisiones ni siquiera son competentes para tomarlas. Efectivamente, es probable que el señor haya extralimitado sus funciones, es probable que haya cometido excesos, pero para eso hay unos debidos procesos que no se han surtido, por lo menos así se ha demostrado. Esas eran las 3 de hoy, justo a tiempo. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado durante el año 2022. Si no pasa nada raro, invitarlos la segunda semana de enero para que nos volvamos a conectar en este espacio de audio, con entrevistas, con invitados. Y finalmente decirles que les agradecemos que nos sigan, que nos vean, y agradecerles a que nos acompañen en nuestra campaña de Una Vaca por la Conversa. Nos ha ido ahí más o menos, hemos avanzado un poquitico en esa campaña, pero necesitamos reforzar esa campaña. Y finalmente les agradecemos todos los me gusta, todos los
que se hayan vuelto unos seguidores y suscriptores, pero necesitamos que eso también se traduzca en aportes económicos a través de nuestra campaña Una Vaca por la Conversa, en el portal Baki.com. Vamos a hacer todo lo posible para poder salir al aire, seguir saliendo al aire, seguir siendo independientes y seguir llevándoles a ustedes esta muy humilde ventana de análisis y opinión alternativa generada desde la provincia. Felices fiestas, cuídense mucho, no al exceso, por favor, no a la pólvora, no a la pólvora, no a la pólvora, no a la pólvora. Cuídense, cuiden a sus familias, cuiden a sus hijos, cuiden a sus nietos y cuiden a sus familiares animales, a sus perrunos y a sus gatunos y a sus loritos y demás animales, por favor. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos, ojalá, el próximo año.